Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Y hoy nos adentraremos en un misterio que en realidad forma parte de un misterio todavía más grande. Y escogí la fecha de hoy, 31 de octubre, para publicar este video a propósito, porque está muy conectado con el caso que veremos hoy. Pienso que el hecho de que hayan escogido precisamente el 31 de octubre en la noche para asesinar al abate, de quien ya les hablaré en el video, no es una simple casualidad y puede conectarnos con los posibles autores. Entonces ustedes vayan teniendo en cuenta estas pistas para poder resolver un misterio que hasta ahora nadie ha podido resolver. Pues el 31 de octubre es una de esas fechas en las que se superponen tres capas históricas y el origen más antiguo de esta festividad, a la cual algunos llaman Halloween o el Día de las Brujas, hasta el Día de los Niños la han llamado, en realidad es una fiesta celta llamada Samhain o Samhain en gaélico antiguo y era el año nuevo celta. Eso era lo que se celebraba en Irlanda, Escocia, Gales y en las zonas de la Europa céltica. Y el significado original era literalmente fin del verano. Era el final del verano, era una noche liminal donde el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos se volvía más delgado. Entonces encendían grandes hogueras en las colinas, llamados los fuegos del Samhain, para proteger a la comunidad de los espíritus errantes. Este era un rito de tránsito entre estaciones y entre mundos también, entre la vida y la muerte. Luego en la cristianización se convirtió en la fiesta All Hallows Eve y la instituyeron el 2 de noviembre como el Día de los Difuntos, es decir, All Souls Day, completando ese tríptico de conmemoración de muertos que cubre el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Entonces vemos que la iglesia no eliminó el sentido original, sino que más bien lo reorientó. Lo que antes era una comunicación con los espíritus y los ancestros, pasó a ser una oración por las almas del purgatorio. Vemos entonces cómo la integran al cristianismo, pero el sincretismo se expande y cuando los pueblos celtas fueron cristianizados, sus costumbres no desaparecieron del todo. Siguieron encendiendo velas, tallando nabos con rostros que eran símbolos de los espíritus o el jack o lantern y disfrazándose para ahuyentar entidades. Ellos conservaron esto de su esencia cultural. Con la emigración irlandesa hacia América del Norte en el siglo XIX, esas tradiciones se mezclaron con las fiestas de la cosecha y el folclore local hasta transformarse en lo que hoy conocemos como el Halloween. Pero hay una raíz todavía más profunda, porque detrás de las capas religiosas en América, en nuestra región, lo que sobrevive es en realidad una intuición arcaica universal. Y de esto hablaremos en algún video porque, por ejemplo, Max Caranzano, que estuvo invitado en el canal, él ha escrito acerca de la posible, digamos, el origen de lo que se celebra en todo el mundo como el Día de los Muertos, que en realidad estaría conmemorando un hecho global muy importante, pero que se ha ido cubriendo de capas culturales y de creencias religiosas, sea del paganismo, de cualquier tipo de religión. Pero lo que nos va a conectar con la historia que les voy a narrar hoy es el hecho de que esta festividad, sea lo que sea que conmemore, siempre está conectada con esas puertas que se abren en ese momento y que unen al mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Ahora sí nos vamos para la historia de el abate Jean-Antoine Maurice Gelis, quien nació en 1827 y murió en 1897 en circunstancias muy extrañas. Él fue hallado muerto a la madrugada del Día de Todos los Santos, precisamente de estas fechas de las cuales estamos hablando. Un 31 de octubre en la noche
fue asesinado. En las crónicas se narra que el sobrino encontró a Yelis tendido en la cocina del presbiterio sobre un charco de sangre, colocado casi como una estatua yacente. Su reloj estaba parado justamente a las 00:15, es decir, a medianoche, un cuarto, que es un detalle que ha indicado que alguien arregló la escena. Ahí tuvo que alguien intervenir el reloj seguramente, porque además no había señales claras de forzamiento. Así que, ¿por qué tendría que detenerse el reloj a esa hora? Todo sugiere que el cura abrió a alguien desconocido, porque no fue forzada la puerta, y el ataque fue extremadamente violento. Hubo golpes contundentes en la cabeza. El asesino tomó como arma improvisada una barra de hierro, de esas que se usan para mover los carbones en la chimenea, y le aplicó al menos una docena de golpes contundentes a la cabeza, los cuales terminaron con la vida del abate. Y es un ataque bastante feroz. Se ha señalado incluso que el cuerpo fue recolocado con un cierto cuidado o respeto. Esto es otra pista que se va a añadir a la anterior. Durante la investigación, también se supo que el sacerdote guardaba sumas importantes de dinero en su habitación. Entonces fueron a ver si faltaba dinero y no tocaron el dinero. Sin embargo, registraron por todas partes. Algunos dicen que se encontró un papel de cigarrillos de la marca Tsar con un escrito que decía Viva Angelina. Esto pues es anecdótico, no sabemos si sea cierto o no, pero digamos procede de fuentes secundarias, entonces lo tomaremos con cautela. Unas 2 semanas antes del crimen, la sobrina Felicima lo vio con un visitante desconocido. El sacerdote, su tío, le dijo que se fuera. Entonces esto deja una sensación de que él no quería que nadie escuchara lo que iban a conversar y se trataba de una visita discreta más bien. Esto también es otro indicio. La gendarmería y el juez Limoux abrieron de inmediato la causa. La instrucción superó los 800 y 900 páginas. Un resumen se publicó en prensa regional en 1975 y más tarde se editó en 2 volúmenes con el sumario íntegro que hoy es la base documental del caso. Durante la investigación se interrogó a varios vecinos de Custasa y Rennes-le-Château e incluso se siguió la pista de vagabundos y antiguos sirvientes, pero nadie fue detenido ni acusado con pruebas sólidas. La primera es un robo fallido por maleantes, que quizás entraron vagabundos o delincuentes oportunistas, pero que no lo lograron. Por eso el dinero está tal cual ahí. Pero esto no es muy coherente porque registraron todo el lugar. Entonces, ¿por qué no se llevaron el dinero? Lo único que falta son documentos y papeles y no dinero. Así que no, esto del robo descartado. La otra hipótesis es un ajuste de cuentas. Quién sabe si el sacerdote tenía algún problema. Sin embargo, pues la puerta no fue forzada. Seguramente era una persona conocida de él que entró y es muy probable que haya entrado amigablemente y hayan conversado antes de esa violencia tan contundente. Esa violencia puede deberse a que quería quitarle la vida, no necesariamente por odio o por resentimiento. La otra hipótesis vincula el caso con Rennes-le-Château. ¿Por qué? Por la proximidad con Berenguer-Saunier. Entonces pronto se conectó el crimen al gran misterio de Rennes. Recordemos que recientemente realicé un video respecto a Berenguer y lo que sucedió allí en Rennes-le-Château. Hay escritos y crónicas populares de mediados del siglo XX que insinuaron que Yelis sabía algo o guardaba documentos y que su muerte pudo silenciarlo. Son conjeturas, no hay pruebas, pero esto puede ser.
El móvil quedó entonces indeterminado. Se formuló que podría tratarse de dinero oculto que no encontraron, pero es difícil porque ahí había dinero, no se lo llevaron. Algo importante es que varios testigos mencionaron que el abad manejaba documentos y notas antiguas relacionadas con cosas de la iglesia o con su antecesor en Rennes-le-Château. ¿Y quién era su antecesor? Berenguer Saunier. Allí hay sospechas con Berenguer. Otros afirman que Yelis anotaba sus visitas, ingresos y gastos y que esos cuadernos fueron los que desaparecieron. El inventario del sumario judicial no menciona esos papeles. Eso a mí me llama la atención, pero sí consigna que se hallaron cajones abiertos y todos revueltos en el escritorio. Algo estaban buscando y no creo que fuera el dinero porque el dinero lo encontraban y se lo llevaban. Por eso muchos investigadores modernos como Henry Lincoln o Jean-Jacques Bedou o los locales Jean Pellet y André Doucet coinciden en que el asesino buscaba información y no dinero. El caso quedó impune y con un sumario extenso publicado décadas después. Algunos llegan a suponer que esos documentos podrían haber estado relacionados con un secreto compartido entre los párrocos del área de Rennes. Cabe preguntarse si se pudo tratar de un testamento antiguo o un mapa o un registro de propiedad que estuviera vinculado a las leyendas, porque esto del tesoro templario o visigodo siempre está conectado con toda esta historia. Y si nosotros decimos, bueno, todo eso es una leyenda, pero aquí ya hay una muerte. Y a mí esto me hace pensar, cuando ya hay una persona a la que desviven, por decirlo de alguna manera, ya hace pensar en algo serio y que no es una tontería y que no se llevaron el dinero, que no era un robo vulgar, un simple robo. Claro, siempre está la posibilidad de que entre él y Berenguer hubiera de pronto rencillas o alguna cosa. Pero hay muchos asuntos que se van conectando. Nada de esto de las leyendas del tesoro templario visigodo está demostrado, pero la coherencia del robo selectivo, es decir, papeles sí, pero no dinero, es una paradoja muy precisa como para no tenerla en cuenta y dejarla pasar inadvertida. A pesar de que el juez de instrucción de Champs llegó a escribir en su informe final que el móvil del crimen permanece oscuro, esto fue lo que escribió exactamente, cerraron el caso y lo archivaron. Y esto sucede bastante cuando ya no quieren seguir hablando de un tema, cuando no quieren ahondar o que se sepa algo, simplemente cierran los casos y ahí quedan, sin resolución, sin acusación formal a nadie. Pero décadas después, cuando se reabrió el interés hacia Rennes-le-Château, seguramente por toda la literatura que empezó a circular, entre los años 1950 y 70, el sumario fue redescubierto por investigadores civiles. Su lectura reforzó la sensación de que había sido algo más que un simple asesinato, pues es que se ve un expediente lleno de detalles omitidos, testigos contradictorios, silencios de conveniencia. Todo esto hizo pensar a estos nuevos investigadores. Entonces, vamos a ver, porque aquí hay varios detalles que van agravando este misterio. Y estos investigadores se dieron cuenta que hay detalles que realmente son muy importantes para tener en cuenta y pareciera que los hubieran ignorado. Por ejemplo, el hecho de que el reloj se hubiera parado a las 00:15 y hallado junto al cuerpo. Esto quiere decir algo. El asesino quiso marcar la hora simbólica del crimen. Ahí está diciendo algo el autor de este crimen. Luego el cuerpo colocado con respeto. Esto también es importante porque lo golpeó brutalmente y luego organizó, ordenó su postura, cruzó sus manos, lo cruzó de manos
y lo cubrió parcialmente. Esto es un gesto inusual en un robo. Lo del robo, por eso les digo, queda descartado. Ahí no hubo un robo. La puerta sin forzar, es decir, que Yelis abrió voluntariamente y esto sugiere que tenía confianza con el visitante. Y ese silencio local que circunda el caso, que yo no oí nada, yo no escuché nada. Y Costaza es una aldea pequeña. Entonces, pues algo se debió haber escuchado. Además de la violencia del ataque, que tuvo que haber despertado a alguien. Yo creo que hubo gritos, hubo al menos algo se debió escuchar. Si nosotros resumimos lo que sucedió en esa habitación el 31 de octubre, entonces vamos a ver muchas paradojas allí, muchas contradicciones, porque alguien entra con total tranquilidad, sin romper nada, habló con la víctima con tranquilidad, pero lo mató con furia, porque al menos una docena de golpes. O era para asegurarse que muriera, o era porque había rabia. Colocó su cuerpo con respeto, dejó todo el dinero y se llevó solo algunos papeles. Así que esto es un caso bastante particular e importante. Esa secuencia ilógica es la que alimentó durante más de un siglo la sospecha de un crimen por conocimiento, no por dinero. Y yo me he dado cuenta que todo lo que rodea la historia de Rennes-le-Château y otras también antiguas que he narrado aquí en el canal, todo lo que está envuelto en misterio siempre tiene como ese ingrediente, el conocimiento. Parece que el conocimiento es mucho más importante que el dinero mismo, que cualquier bien material. Y por eso puedo entender la existencia de ciertas logias, la existencia de ciertos individuos que no han querido transmitir algunos secretos y los quieren conservar, preservar, no destruirlos, pero tampoco compartirlos con todo el mundo. Muchos investigadores contemporáneos sospechan que el abate Gelis, el abate Berenguer Saunier y algunos pocos eclesiásticos del área formaban en realidad parte de una red cerrada de curas rurales, depositarios de un antiguo secreto, probablemente heredado por transmisión oral o documental. En el triángulo Reims-le-Château, que está formado por Custaza, Esperaza, hacia finales del siglo XIX, varios párrocos parecen relacionarse entre sí de manera poco habitual para ser simples curas rurales. Entre ellos se mencionan Berenguer Saunier, que fue el cura de Rennes-le-Château, de quien les hablé recientemente, también Antoine Gelis, el cura del cual hablamos ahorita, que era de Custaza, Antoine Vigo, que fue el primero, el cura anterior de Rennes-le-Château, antes de la Revolución, ¿se acuerdan? Y Jean Rivière, cura de Reims-le-Vain, amigo de Saunier. Estos nombres aparecen una y otra vez en cartas, registros parroquiales y relatos posteriores como si compartieran una cadena de custodia de un mismo legado. La teoría más aceptada entre los investigadores alternativos, desde Gerard de Sede hasta Henry Lincoln, sostiene que el secreto nació con el abad Antoine Bigot, quien fuera el confesor de la marquesa de Opul. Recuerdan, también les hablé de él, de Blanchefort, noble de la región vinculada a la antigua Orden del Temple y a los visigodos. Y aquí ya vamos viendo esos hilos que conectan una historia con otra. Vigo habría ocultado o codificado un mensaje en los epitafios de la familia Opul, o sea, en estas tumbas donde él ponía esos códigos en Rennes-le-Château, antes de huir de Francia durante la Revolución hacia el 1792. Ese mensaje, según las versiones, contenía la ubicación de un tesoro. Recordemos que les hablé de esto, o quizás algo sobre un linaje o una verdad religiosa peligrosa, peligrosa para la iglesia. Cuando Vigo huyó,
dejó el secreto en manos de otro sacerdote local, dando inicio a una cadena de transmisión. Entonces, de Vigo a sus sucesores y de estos a curas vecinos en quienes confiaban. 100 años más tarde, Saunier y luego Gelis. Entonces encajarían estos como los últimos depositarios de este legado. Ambos eran discretos, celosos de su intimidad y poseían recursos financieros que no se esperaría de un párroco de aldea pobre. Por ejemplo, Gelis, pero Gelis vivía en austeridad. Él era más discreto. Sin embargo, sabía a la gente que él guardaba grandes sumas de dinero sin justificar. ¿Qué estaba haciendo Gelis? ¿Quién le daba ese dinero? Él era un poco más o discreto o avaro, a diferencia de Saunier. Saunier, por ejemplo, él sí exhibía una repentina riqueza y a él no le importaba y realizaba construcciones fastuosas. Él se construyó su villa Betania, hizo grandes reformas a su iglesia que le dedicó además a María Magdalena. Todas estas son pistas que nos pueden llevar a los posibles motivos de ese celo y de ese secreto. Varios autores interpretan esa dualidad como que hubo un desequilibrio ahí en ese círculo de custodios. Yelis acumulando dinero en silencio y el otro gastando y haciéndose visible. En esta lectura, la muerte de Yelis marcaría la ruptura del linaje custodio. El crimen ocurrió cuando Saunier aún vivía en pleno auge, es decir, en 1897, y muchos creen que Gelis sabía más de lo que demostraba. El hecho de que no hayan robado refuerza que el móvil era más bien callarlo a él o recuperar algo o las dos cosas. Los documentos desaparecidos serían parte del archivo que cada párroco tenía. La puesta en escena del cuerpo, casi ritual, podría sugerir como un cierre de ciclo. Algunos escritores franceses como André Doucet o Jean Pellet y antes de Sed sostienen que el asesino pudo ser enviado por alguien del propio círculo, quizás porque no estaban de acuerdo con los comportamientos de estos párrocos, por traición o por miedo a la divulgación. Gelis visitó Rennes-le-Château en varias ocasiones y mantuvo correspondencia con Saunier, aunque la iglesia intentó separar sus expedientes. Ahí hay algo raro. El sumario del crimen menciona que se hallaron cartas sin remitente en su escritorio. Yelis estaba preparando su retiro y había dicho a allegados que guardaba algo que entregaría a su muerte. Esto no se pudo saber nunca porque lo mataron antes de que pudiera entregar eso que él guardaba. Su asesinato ocurrió la víspera de Todos los Santos, fecha que podría ser también parte de todo esto como algo simbólico, por ejemplo, ya que estamos hablando de un ámbito religioso, netamente, y cristiano, esotérico, ahí puede haber un significado. Tras la muerte de Gelis, Saunier se volvió más reservado. Claramente, eso fue un mensaje también para Saunier. Pudo ser una advertencia y él ya le dio como miedo en ese caso, entonces descartamos a Saunier como el autor de ese crimen, aunque no sabemos en realidad. Poco después empezó a acumular cajas con sellos de cera, supuestamente conteniendo papeles antiguos. En su correspondencia privada, Saunier escribió una frase críptica a un colega. Decía, el silencio de Custaza pesa sobre todos nosotros. Este detalle real o literario, según las fuentes, se convirtió en una frase emblemática dentro del mito de Rennes. Para los creyentes en la hipótesis del círculo de sacerdotes vinculados, significaba que el eslabón había sido roto con este asesinato y que el secreto estaba en riesgo de perderse o ser revelado.
Desde entonces, los buscadores de Rennes-le-Château hablan del círculo de los abades. Esto ya se configuró así. Un pequeño grupo de sacerdotes que habrían preservado siglo tras siglo la memoria de un hallazgo que podría cambiar la historia de la iglesia. Y en este punto surge una posibilidad de que el secreto de Rennes no fuera solo un hallazgo arqueológico, sino un conocimiento, como ya les dije, ahí siempre está esto, o una información que interesaba a una élite iniciática, posiblemente conectada con el Hierón du Val d'Or, de quien les hablé en un video anterior, o sus descendientes ideológicos, porque ustedes saben que estas logias van cambiando de nombre, de imagen, pero es lo mismo, o van dejando la herencia para otros. En algunos frescos y grabados antiguos de la región, incluso en medallones de Paray-le-Monial, donde se encuentra esta iglesia dedicada al Sagrado Corazón, se encuentra la figura del pulpo o calamar solar, mezclada con la idea de un Cristo cósmico o una inteligencia universal que abarca la tierra. Los libros parroquiales y los archivos diocesanos de Carcassonne muestran que Saunier recibía un sueldo muy modesto, alrededor de 900 francos anuales, insuficiente para financiar sus obras. Sin embargo, entre 1891 y 1905 gastó el equivalente a decenas de miles de francos. Entonces, ¿de dónde venían esos dineros con los cuales realizó construcciones, mobiliario de lujo, estampas, objetos litúrgicos, correspondencia internacional, en fin? Él, él no llevaba la vida de un abate normal de provincia. En las auditorías eclesiásticas de 1909 se comprobó que recibía donaciones de damas nobles y sociedades religiosas privadas, a las que él llamaba mis bienhechoras. Una de ellas, de estas señoras bienhechoras, era Madame Caille. Era intermediaria de un círculo de sociedades piadosas francesas con ramificaciones masónicas y rosacruces. Siempre están allí. Los Hierón du Val d'Or, fundados realmente en 1870 en Paray-le-Monial, como les decía, por Alexandre Saint-Yves d'Albed y Clement Gaston V de La Prat. Su propósito declarado era el de unir cristianismo, monarquismo y misticismo bajo una jerarquía divina mundial, guiada por un rey del mundo. Ojo, esto es importantísimo, es algo muy, muy grande. Es una idea tomada de la Garta oriental. Los Hierón du Val d'Or se inspiraron directamente en la idea de Agartha, tal como la desarrolló Alexandre Saint-Yves de Albedre en 1842 y 1909. Él fue el pensador ocultista francés que introdujo ese nombre en Occidente y lo convirtió en el eje doctrinal de su proyecto, un proyecto geopolítico espiritual que quisiera revivir una monarquía cristiana que tuviera la hegemonía mundial, que tuviera el poder total. Esto no es poca cosa. Y uno se pregunta, ¿estas personas estaban mal de la cabeza, tenían problemas mentales, eran muy ricos, eran personas de las élites, de familias nobles o de élites? El dinero no les faltaba y lo invertían en asuntos un poco particulares como estos abates de ciertas iglesias localizadas en ciertos lugares muy claves, donde ya vimos que allí estuvieron los merovingios, los cátaros. Podría ser casualidad todo esto. Y la muerte de este abate indica que la cosa iba en serio. Eso no era cualquier cuestión de un juego de personas que están jugando al secretismo o algo por el estilo. Pienso que toda esta historia debe tener una base de verdad. Puede ser que hay personas que creen con fuerza y
Se hacen un motivo también para vivir y para dónde depositar sus deseos, sus anhelos y su dinero para un proyecto. No necesariamente esto indica que estas personas de, por ejemplo, de la logia de Duvaldor, vieran con sus propios ojos los supuestos tesoros o el supuesto tesoro, pero ¿qué sabían estas personas? ¿Y cuál era ese tesoro? Era información, eran documentos. ¿Y por qué dar tanto dinero para la custodia o el cuidado de este secreto, de este tesoro secreto? Es bastante interesante y hay escritores que se han dedicado a escribir respecto a esto. Y sería interesante indagar qué tanto hay de verdad en esa historia. No desecharla ni descartarla simplemente a priori, porque sé que en el mercado hay muchos libros, se ha derramado litros de tinta para escribir sobre esta historia porque es algo que atrae mucho y apasiona y uno puede decir, bueno, son unas novelas muy interesantes, pero ¿qué podría haber de cierto en esto? Que sucede lo mismo con el arca del pacto o con el arca, por ejemplo, que construyó Noé. Entonces hay mucha información que nos habla de un pasado todavía no decodificado, todavía por descubrir. Y eso es lo que nos interesa aquí en Mystery Channel, poder descubrir y poder ir siguiendo la pista de qué es lo que se puede verificar, qué es lo que realmente es imposible de verificar y ver qué podemos tener en cuenta y esperar hasta el momento que se hagan más descubrimientos. Yo lo único que sé es que el misterio de Rennes-le-Château y no hemos visto todas las otras catedrales, lo que ha sucedido y esto de las logias y sociedades discretas y secretas daría para muchísimos videos. Hay mucho material interesante. Y bien amigos, con esto me despido de ustedes. Les dejo un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel.